Haroldo Sánchez, sin reservas. Buenas noches a ustedes, gracias por permitirnos que entremos a sus hogares. Miren, el tema de la niñez en Guatemala siempre será algo que vale la pena tocar, sobre todo por personas que han dedicado parte de su vida a estudiar, a analizar lo que está ocurriendo con la niñez en América Latina. Esta noche me acompaña Rosa María Ortiz, ella es experta internacional en derechos humanos de la niñez. Muchas gracias por estar acá y sobre todo gracias por haber venido a Guatemala luego de todo este revuelo que ha causado esa noticia tan impactante como fue lo que yo digo, el asesinato de niñas en el hogar seguro. Usted que ha tenido estos días esta clase de relación, de estar entrevistándose con personalidades, ¿cuál es el sentir que usted tiene en este momento sobre este caso? Gracias, señor Haroldo. Muchas gracias por invitarme a estar en este espacio y también a Guatevisión. Soy comunicadora y es cierto que pasé muchos años de mi vida, más de 30 años, dedicada a los derechos de niños y niñas, y es un gusto poder aportar a Guatemala un análisis en qué momento se encuentra Guatemala ante sus compromisos para crear las condiciones para asegurar los derechos de los niños en su país. Guatemala ha tenido muchas recomendaciones de organismos internacionales, de Naciones Unidas y de la OEA, reclamando situaciones que desde el punto de vista de los derechos humanos de los niños eran inadmisibles. Uno de ellos, y creo que estuve con usted en algún momento, era la venta de niños para adopciones internacionales. Guatemala era como la oveja negra en la región y eso dolía mucho, porque todos queremos mucho a Guatemala. Y gracias a Dios, Guatemala supo superar ese problema y ustedes son conscientes de que habrán casos aislados, pero como sistema terminó la venta de niños. Y así como pudo superar eso, también puede superar el momento actual. Lo que pasó en este hogar seguro, entre comillas, Virgen de la Asunción. Asunción también es mi país, mi ciudad. Nos tocó a todos en la región. Nunca he visto algo que conmoviera tanto a toda la región. Y estamos aquí nuevamente para ver si podemos poner un grano de arena en evaluar por qué pasó esto y cómo evitar que se repita. ¿Por qué pasó esto? Lastimosamente, a pesar de que hace 27 años Guatemala está comprometida a crear condiciones para proteger y defender los derechos de los niños. Los derechos de los niños son aquellas necesidades ineludibles del ser humano que van cambiando desde el nacimiento hasta los 18 años y que cambia, ya no es la misma necesidad la del recién nacido que la de la edad escolar, que el adolescente, el que entra en conflicto con la ley o el que es víctima de algún tipo de violencia. Son necesidades diferentes, pero son tan importantes que afecta al resto de su vida y que afecta a toda la sociedad. Y por ser tan importantes, adquieren la categoría de derechos humanos. Esa lista de derechos humanos no sale de la nada, sale de una observación universal. Ningún tratado de derechos humanos es tan ratificado como este. Al hacer esta convención, era una convicción de que poner a los niños en instituciones como una manera de atenderlos ante problemas ya no era el camino. Porque también se estudió como nunca al ser humano, al desarrollo del ser humano a fines del siglo pasado, y se podía ver que hay necesidades que al estar en una institución se pierden. Por ejemplo,
Para el niño es fundamental crecer en su familia. Es fundamental, no hay institución por más lujo pueda suplir lo que es crecer en su familia, lo que es crecer en su comunidad, con sus parientes, con sus compañeritos de escuela, intercambiando en la plaza, con los vecinos. Eso se pierde el niño en una institución, se cosifica, se vuelve objeto. Cada 8 horas cambia el adulto, en cualquier momento esos adultos, no hay un afecto que va creciendo. Por lo tanto, que el Estado aparezca en la vida de los niños una vez que caen del sistema familiar, del sistema escolar, del sistema social, que entren en conflicto con la ley o sean víctimas de algún tipo de violencia, la respuesta del Estado es institucionalizarlos, aislarlos de la sociedad, y la respuesta no le garantiza que no sean revictimizados. Claro. No hay garantías de que en esa institución no pueda haber abuso sexual, explotación, todo tipo de crímenes contra ellos. Hay muy buenas instituciones, hay otras no tan buenas y hay otras malas. Lo que dice la Convención es terminar con las grandes instituciones que cobijan muchos niños, porque ahí no hay un sentido de afecto, de familia. Lo que piden es que el Estado, en primer lugar, suspenda y termine con los patronatos para los niños con problemas y que termine la idea de institucionalizarlos como primera medida. ¿Y qué pide? Que todo el Estado tenga las políticas públicas necesarias para que ese niño que está a nivel local, a nivel municipal, pueda tener una familia que la atienda. Claro, la familia también es débil, por lo tanto la familia necesita del Estado un apoyo para que pueda cumplir ese rol fundamental para sus hijos. Entonces, ¿qué necesita una familia? Muchas necesitan una guardería para que la madre salga a trabajar, para que los niños no queden solos o en la calle. Entonces, eso es lo que la Convención pide, es que el gobierno municipal, con el apoyo de políticas públicas, de asistencia técnica, pueda tener una mesa donde está salud, donde está educación, donde está bienestar social, donde está justicia, la policía, la iglesia, las escuelas, todas las instancias de sociedad civil que colaboran por la niñez, y en una mesa debatan sobre cómo está ese diagnóstico. Ya me dice que tenemos que ir a un corte comercial. Bueno. Estamos hablando aquí de esta situación de la niñez con Rosa María Ortiz. Ya les dije, es una experta en derechos humanos de la niñez. Así es de que regresamos en un momento. Usted ha estado involucrada en estos temas de la niñez y la experiencia guatemalteca con lo que esta tragedia. ¿Qué lecciones podemos los guatemaltecos sacar de ello? Pienso que Guatemala sí se preocupa por los niños, pero las respuestas que dan no son las que sus niños necesitan. Y hay la sensación de que eso es lo único que puede hacer. Por ejemplo, hoy día hay más de 4.000 niños en instituciones, y mantener 4.000 niños en instituciones es muy caro, es un costo grande, porque 8 por 3, 24. Se necesita 3 funcionarios cada uno 8 horas, y eso es un costo grande, más un montón de medidas que hay que hacer para mantener a los niños. La propuesta es que ese presupuesto y esas instituciones que hoy trabajan a favor de niños en instituciones
se vuelquen a trabajar para que los niños no precisen esa medida. Si son expertos en cuidar niños en instituciones, ¿por qué no hacen guarderías en diferentes municipios para que esos niños no tengan que dejar su familia por razones de pobreza o por ausencia de servicios? Son servicios municipales de prevención, son las guarderías. En Guatemala existen programas que dan fondos a familias de escasos recursos según el número de hijos, a veces son condicionados para que vayan a la escuela, para que se pongan las vacunas. Eso es muy bueno. Es importante que esos programas no sean solo económicos, sino que también le den la información que los padres a veces no tienen de cómo criar a los hijos, a dónde acudir si precisa un apoyo, etc. Entonces, lo que el Comité de Derechos del Niño le recomienda a Guatemala, y yo le voy a dejar las recomendaciones, le dice, cree en los 3 niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal, instancias que ofrezcan servicios a las familias para la mejor crianza de sus hijos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer a nivel municipal? Hacer un diagnóstico de forma participativa. ¿Cómo estamos en materia de escuela? Nuestras plazas son seguras para los hijos. ¿Cómo podemos asegurarlas mejor? El camino a la escuela. ¿Será que hay suficiente luz si es que es a la noche? ¿O qué problemas tienen los niños? La venta de drogas, la captación por el crimen organizado. ¿Cómo nos organizamos como comunidad para que nuestros hijos, nuestros niños y niñas no corran los peligros que ya sabemos? ¿Cómo nos organizamos para que haya guarderías? ¿Qué puede hacer el Ministerio de Educación? ¿Qué puede hacer la municipalidad? ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Cómo pueden apoyar las organizaciones de la sociedad civil? Incluso las que hoy tienen hogares de niños no pueden convertirse en guarderías, en hogares de día, para que los niños no pierdan su familia y reciban ese apoyo que requieren. Entonces es una reestructuración que hace falta para no estar a posteriori cuando ya ocurre el problema, sino estar antes para prevenir esos problemas. ¿Usted cree que Guatemala está dispuesta a esa línea? Está obligada. Sí, está obligada pero, hace más de 20 años. Pero mire, usted me dice desde hace más de 20 años, la solución ahí está, pero no se aplica. Es increíble, yo observo que hay como una resistencia a pensar que es posible cambiar. Hay una resistencia a pensar que es posible hacerlo, porque yo hablo con muchas autoridades, incluso organizaciones de sociedad civil, y siempre terminamos hablando de cómo hacer mejor las instituciones, si tienen que ser más pequeñas, si tienen que ser casas o casitas o hogarcitos, pero hay una resistencia, parece que hay un pensamiento de que se es incapaz de hacerlo. Ah, no, el gobierno municipal es muy débil, son corruptos, pero en todas partes hay debilidad y hay corrupción. Pienso que hay que ser capaz de animar a atender a los niños. ¿Quién se resiste? ¿Quién piensa que no es bueno invertir en los niños? Es lo lógico, pero esa lógica no llega a los tomadores de decisiones. Mi propuesta es empezar por lo pequeño, donde ahí es más fácil, porque cuando hablamos de guardería, uno ya piensa en el hijo de doña María, de doña Juana, cómo puede hacer. La misma comunidad puede aportar muchísimo. Es un tema precioso trabajar a favor de la niñez. El problema es que cuando se empecinan en hablar de niñez solamente aquellas víctimas que ya cayeron, hay una vieja tendencia de unificar la misma respuesta para todos los problemas. Incluso para aquellos adolescentes que cometieron infracción, la respuesta es la misma.
como si todos fueran no víctimas, sino culpables de lo que les pasa. Entonces, encasillarlos, apartarlos. Y ayer me decía una jueza que el 80% de las personas, tanto adolescentes como adultos, que están en el sistema penal, provienen de hogares cuando eran niños. Entonces, hay información valiosa que no se hace conocer. Si estamos con esa información, ¿por qué seguimos tomando esas medidas? ¿Por qué en vez de cuidar niños cuando ya caen en problemas familiares por falta de recursos económicos, la Convención dice la pobreza no es motivo para sacar a un niño de su familia? Si es la pobreza el problema, requiere una respuesta a la pobreza y no revictimizar al niño institucionalizándolo. Entonces, quiere decir que aquí esta familia o esta comunidad no tiene acceso a ese programa que existe, pero no sabe cómo llegar a acceder a ese programa. Entonces, eso requiere en los 3 niveles de gobierno sentarse a hablar de la niñez, con qué programas cuenta el Estado, por qué no llegan a donde tienen que llegar, por qué en vez de gastar en hogares cuando los niños ya son judicializados, no se le da respuestas sociales, por qué los jueces admiten judicializar problemas que son sociales. ¿Por qué los jueces, como hacen en otros países, no exigen al Estado las medidas que ese niño en su interés superior requiere? ¿Por qué están dispuestos a institucionalizar si ellos saben los efectos que tiene la institucionalización? Y por último, los jueces son fundamentales porque son un espejo que pueden indicar, estos son los problemas que nosotros recibimos, denos un menú de respuestas, eso es lo que precisan los niños. Vamos a ir de nuevo ya a la parte final con los patrocinadores y vamos a regresar porque ¿sabe qué es lo que yo entiendo? Que esta es una decisión política que se debería de tomar de todas las instancias que tienen que ver con los niños, pero seguimos con los mismos problemas de hace 20 años en relación a este tema. Pero vamos a ir con los patrocinadores y estamos en un momento. En base a esa experiencia que usted ha acumulado, ¿qué país de América Latina ha seguido todos estos lineamientos para cambiar el destino de la niñez? Guatemala tiene una comisión, pero necesita un poder que convoque para sentarse alrededor y pensar en la niñez. ¿Qué necesita la niñez? ¿Qué tipo de programas para prevenir, no para ya, a posteriori? Y desde ahí ir alimentando que a nivel municipal hay iniciativas, pero aisladas, y tiene que ser algo ya como sistema de hacer foros, debates, discusiones, aprender a trabajar juntos, dejar los egoísmos y las luchas de poder de quién hace mejor, quién no, quién me va a decir, a mí no me van a decir, yo sé lo que tengo que hacer, aprender a hablar juez con policía, con el sacerdote, con el alcalde, con salud, con la maestra, para todos juntos hacer lo mejor por los niños. Como país. Y por último... Solo le quiero hacer una pregunta. Como país, que Guatemala suscribe un montón de convenios. Guatemala tiene las mejores leyes que usted se pueda imaginar, pero no se aplican. ¿Existe alguna forma de condenar a un país como Guatemala porque no atiende el tema de los niños o no? Sí, en este momento está en la Corte Interamericana la venta de niños para adopciones. Y es una ocasión, además del accidente terrible que hubo, para que Guatemala recapacite por todos los pendientes que tiene. Y no es difícil, es cuestión de trabajarlo con convicción y compromiso.
hay asistencia, tiene cooperación, tiene más cooperación que muchos otros países. Esa misma cooperación también tiene que exigir, en vez de seguir haciendo más de lo mismo que es lo viejo, exigir que esa cooperación vaya para el cambio que se requiere dar. ¿Qué tipo de condena se le puede dar a un país como estos? ¿Es moral? ¿Qué se hace cuando no cumplen con los compromisos? Una sentencia, es una sentencia de la Corte Interamericana que le obliga a reparar a las víctimas y a tomar medidas de no repetición. Pero lo que más falta, ya tiene muchas sentencias y recomendaciones, lo que falta es madurez y pensar en los niños, pensando en los niños, toda la sociedad gana. Lo que es bueno para los niños es bueno para todos. Y la discriminación. Se sabe, los guatemaltecos saben que sufren una cultura que discrimina a sectores de pobreza, a sectores indígenas, y es importante trabajar. Hay el know-how, cómo se trabaja eso y cómo aprender a crecer todos. No es lo mismo lo que precisa una comunidad indígena que lo que precisa una comunidad en las ciudades. Todo se puede hacer, falta la voluntad, hay capacidades, hay personas, hay profesionales, hay instituciones, hay recursos del Estado, solo que están mal dirigidos. Usted ya se va a ir a seguir con su trabajo, pero ¿qué sensación se lleva usted de Guatemala ahora que va a partir? Me llevo la sensación de que hay una frustración tan grande que como que hay un sentimiento de incapacidad de poder hacer lo que hay que hacer. Y en realidad es sentarse a conversar, diagramar juntos y comprometerse juntos. Y eso no es un impedimento. Con voluntad y con compromiso se puede. Pues doctora, muchísimas gracias por sus reflexiones, sus palabras. Es refrescante que alguien venga con ese conocimiento que usted tiene a decirnos en qué estamos bien, pero en qué también estamos fallando. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dado. No, al contrario, yo le agradezco a usted y al canal porque eso es el rol de los medios de comunicación, ¿verdad? Reflexionar para producir los cambios que hacen falta. Gracias. Bueno, a ustedes en casa, muchas gracias. Miren, realmente este tema de la niñez en un país como este debería de ser prioridad, pero acá, para muchos funcionarios de este gobierno, la prioridad es robar. Lamentablemente la corrupción está tan enraizada que pareciera que los niños y su suerte, eso no está ni siquiera de segundo lugar de ser atendido, pero las consecuencias van a ser muy graves y están siendo ya muy graves. Niños que son sicarios, niños que son usados por las maras, niños que están en las esquinas alquilados para pedir limosna, niños sin oportunidad de educación, salud, ni siquiera esperanza tienen. O sea, Guatemala de verdad ha firmado un montón de compromisos internacionales. La Constitución de la República es lo mejor que existe, pero se convierten en letra muerta cuando los individuos de verdad no les importa el destino de los demás. Ojalá que esto cambiara, de verdad, ojalá que cambiara, porque a pesar de todo lo que se está intentando, que los guatemaltecos perdamos la esperanza, pues lo que más tenemos es esperanza que esto cambie. Les deseo una feliz noche, nos vemos mañana.